En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos un nuevo encuentro en este espacio de entrevistas llamado En la Caja. Hoy tenemos el placer de recibir a la artista plástica mendocina Laura Valdivieso. Laura Valdivieso, artista plástica, docente, crítica de arte, directora del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Laura Valdivieso es una artista visual y gestora cultural. También se desenvuelve en otras disciplinas como la crítica de arte, el periodismo, la docencia, la curaduría y la producción de exposiciones. Egresada de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, es miembro de la Fundación del Interior y de la Asociación para la Erradicación de Artistas y Artesanos de Bermejo. Además, es docente titular en la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video. Laura viene de una familia de formación muy sencilla. Su papá era fundidor y su madre una ama de casa. Desde muy chica se interesó por la literatura. Me acuerdo que nos habían hecho socios del club Regatas y a mí me parecía aburrido. Entonces, me entretenía todo el día sacando libros de la biblioteca del club. Así, su relación con el mundo del arte comenzó por la literatura y por el estudio, que ha sido una actividad casi lúdica en su vida. Recién en el colegio secundario tomó contacto con las artes plásticas como materia. Luego ingresó a la universidad segura de que quería ser una artista. Su esposo es el escultor Miguel Gandolfo. Juntos tienen 3 hijos. En la actualidad, Valdivieso se desempeña como directora del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Hoy se mete en la caja Laura Valdivieso. Laura Valdivieso, bienvenida. Gracias, bienvenida también a este encuentro para las dos. Así es. Artista plástica, coordinadora, digamos, de un espacio tan importante como es el MAM, el Museo Municipal de Arte Moderno. Bueno, tenés numerosas prácticas frente al aula, muchas facetas conviven de alguna manera en esta Laura. ¿Me vas a ayudar un poco a transitar tu vida que ha estado rodeada y llena también de arte? Claro, sí, ese es el nudo, el hilo conductor de todas esas otras actividades. Contame cómo empezó el proceso de interés o cuándo sentiste que se despertó de alguna manera esta tendencia o esta inquietud por el arte. Bueno, yo siempre cuento que es una experiencia, una cosa muy sui generis, porque yo en realidad entré al mundo del arte por la literatura. Ajá, Mi primer contacto con el arte fue la literatura, sí. Leyendo, íbamos a un club de niñas con mi hermana y mis primas y nos mudaron a todos a otro club, fuimos a parar al Club Regatas. Y me parecía terriblemente crítica esa situación y descubrí una cosa que no sé si todo el mundo sabe, y es que el Club Regatas tiene una biblioteca. Una biblioteca, no todo el mundo y empecé a frecuentar la biblioteca del club. Yo era muy chica y tenía un bibliotecario muy inteligente que me empezó a pasar libros que leía a las tardes esas largas del club. Y empecé a leer y bueno, entré en ese universo, en el mundo del arte, a través de la literatura. Bien. Y de ahí pasé a las imágenes que me empezaron a despertar curiosidad y una mañana todavía no sé por qué, porque no tiene nada que ver ni con mi historia familiar ni con nada, me levanté y dije, voy a estudiar artes, me voy a cambiar de escuela porque no quiero hacer 6 años, estaba en el Martín Zapata, mis padres. ¿Hubo resistencia familiar ahí? Absolutamente. Pero dije, me voy a otra escuela, quiero terminar 5º año porque quiero estudiar arte. Y ahí empecé, entré a la universidad virgen, sin saber nada de nada, y entré a ver qué había ahí para aprender. Ese fue el ¿Y sabías que la opción era la educación formal?
Mira, en realidad momento? ha sido, bueno, no sé, como la vida de todos, me imagino, un poco que uno sueña cosas y otro poco lo que va pasando. Yo entré a la universidad porque en mi casa había un mandato familiar que había que ir a la universidad, de algo. Entonces, bueno, dije, quiero estudiar artes, bueno, a la universidad. No había otra opción, no se manejaba otra opción en mi casa en ese momento. Y bueno, ingresé a la universidad a ver qué pasaba. Y ahí fue todo un descubrimiento, todos los días, todas las clases, todas las palabras que los profesores decían, para mí eran un descubrimiento. ¿Y qué iba a hacer con eso? Tampoco sabía. Fui a ver qué aprendí y después que salí empecé a pensar qué hacer con todo eso. Bien, ¿te llevó mucho tiempo transitar la carrera? No. La hiciste rápido, estabas concentrada. 5 años, sí, muy concentrada, sí. Yo soy así, muy concentrada. Sí, no, la hice muy rápido también, que tenía que ver también con los mandatos familiares. Ahora conversamos con mi hermana. Era como que estudiábamos solo, por supuesto, con esa gran ventaja que significa poder estudiar y no tener que trabajar y no tener que desplazarse de grandes distancias. Estaba todo dado para estudiar, entonces estudiábamos. Muy bien. Bueno, este programa se compone por informes y por charlas que vamos a tener acá en el piso del canal. Te invito a que veamos el primero, si te parece. Dale. Lo vemos. Entonces, lo que uno hace es encontrar una forma de ser artista de acuerdo a quién sos. No todo el mundo talla en piedra, porque cada uno encuentra su lenguaje, supo decir Laura. Es asombroso observar cómo confluyen en su obra su trabajo en la docencia, la crítica de arte, su rol frente al museo. Ella asegura que es la manera de querer encontrar una forma de ser artista, entonces busca y busca. Pero además, tiene la función importante de mirar otras obras, otras selecciones, otros trabajos, es decir, mirar a los otros. Mirar la obra de otros es parte de mi poética, y no lo hago desde el lugar de una investigadora, sino desde el lugar de la colega, de la persona que conoce sus procesos, que conoce el medio, que lo pone en relación, que trata de comunicarle a otras personas más lo que significa. El hacerlo así me emociona. No lo hago como un proceso de trabajo, ni como una metodología de investigación. Es casi una práctica artística. Creo que son mis formas de relacionarme con el arte, sostiene Valdivieso. Dice haber tomado una posición política dentro del campo del arte. Desde el lado de lo que creo, de lo que me gusta, me interesa, y apuesto en un determinado lenguaje. Algo de esto pongo en práctica con mis alumnos, como una manera de desafiarlos, y ahí aparece la docente. Esta mujer maravillosa no puede separar el arte de su vida, ni su vida del arte, porque es parte de lo mismo. Por eso, Laura Valdivieso es lo que es, una artista integral que vive y respira arte. ¿Cuál es el propósito de esta artista integral que respira arte cuando entra a un aula, cuando se pone frente a sus alumnos? Bueno, a mí lo que me pasa con el arte es que como ha sido un proceso muy vital, muy ligado a mi vida, al tránsito de mi vida, de hecho vivo con un artista, me casé con un artista, entonces bueno, he abordado ese universo con mucha naturalidad, a partir de las prácticas cotidianas, de las posibilidades y no de los grandes sueños, sino que siempre he estado como en un perfil bajo en el sentido de ese universo de posibilidades. La práctica en ese lugar. Y ese es el desafío para mí cuando entro a un aula, que los chicos o que mis alumnos comprendan que lo que estamos haciendo es el arte, que no es lo que vamos a hacer algún día, ni lo que va a suceder, no es así, ¿no? Es lo que está pasando todo el tiempo. Y el tema es que lo que va a pasar o cómo se va entretejiendo eso que va pasando todo el tiempo entre nosotros, con otro que te mira, con otro que dice que le gusta, con otro más que dice que le gusta más, que se lo lleva a otro lado, ese es el proceso del arte. Entonces, siempre les digo, hay que surfear para donde va la ola, hay que encontrar ese estado, el estado de lo fácil en el sentido de lo que sale, de lo que vamos haciendo, y entender que después eso se entrelaza con un montón de cosas y se va construyendo alrededor de eso que nosotros hicimos.
el verdadero sentido que eso tiene, pero no somos nosotros los que vamos a definir todo eso. A mí me parece liberador entenderlo así. Entonces, bueno, uno va caminando y va haciendo cosas y lo que vas haciendo va por ahí interactuando o entretejiéndose con otras cosas y con otras y con otras. Y después el destino final de eso es un proceso de significación y resignificación que nosotros no manejamos, no tenemos posibilidad de manejar. Que también sería parte del mismo proceso, digamos. Claro, pero a veces que te excede, porque que otro artista se enamore de tu trabajo y lo replique o lo revea o hable de él, es una cosa que no estaba en los planes. Y a veces sucede eso y así un artista pasa a otra generación y a otra, y dudo mucho que él haya sido consciente de eso cuando hizo esa cosita que hizo ese día. Que haya tenido esa intención previa, digamos. Claro, ¿no? claro. Difícil de comprobar. Y recién comentabas fuera del aire que tenés una relación muy cercana a tus alumnos. De hecho, algunos, con el paso del tiempo, has logrado adoptarlos casi como hijos, ¿no? ¿Qué esperas de esos egresados o no? ¿Qué esperas de esa gente que participa de esta formación formal, digámoslo de alguna manera, y que no siempre la cumplimenta, ¿no? O sea, no siempre cierra ese ciclo? No siempre cierra, es verdad. Bueno, yo soy un poco conservadora en eso. Yo creo que está bueno estudiar. Discuto mucho a veces con algunas personas, creo que, sobre todo en el contexto del arte contemporáneo, del cine contemporáneo, hay cosas que hay que saberlas si no las entendés. Bien. Podés elegir no entenderlas, está bien, no todo el mundo tiene que entender el arte contemporáneo. Pero sí es cierto, y es una verdad así de facto, no es una cosa que yo digo, que el arte contemporáneo es hermético, es complejo, y si no te entrenás o no te informás, hay cosas que no vas a ver. Bien. Creo en la educación formal, que no quiere decir que esté perfecta. Que hay que trabajar mucho ahí, hay mucho trabajo hecho por mucha gente, muchos años, hay que trabajar mucho porque la educación formal se va quedando fuera de registro a veces, hay que remozarla, hay que repensarla todo el tiempo, pero yo creo en la educación formal y también creo en las etapas cerradas. Entonces torturo mucho a mis alumnos con que terminen los estudios, que no quiere decir que por eso vas a ser mejor, ni más importante, ni mejor artista, ni mejor gente. No, tiene que ver con un proceso terminado. Eso para mí es importante, por eso trabajo en la educación formal y no estoy ahí despotricando contra la educación formal, porque tampoco estoy de acuerdo con eso. Me parece que uno está en el sistema y que hay que trabajar para que eso funcione bien. No importa si no funciona bien, hay que trabajar para que funcione bien, y mucho. Bien, apelo a tu rol docente y te pregunto, ¿qué es la Fundación del Interior? Bueno, la Fundación del Interior es una institución que mutó de un primer proyecto de trabajo autogestionado que se llamaba ED Contemporáneo, que organizaron 4 artistas jóvenes, de los cuales 3 de ellos habían sido alumnos míos en la Escuela de Cine, por eso tuve una relación muy estrecha con ellos, que son más jóvenes que yo. Y yo me integré a ese grupo un poco de manera satelital. Los chicos fueron los que armaron el proyecto ED y en algún momento eso mutó en una institución un poco más formal que es la Fundación del Interior, a la que yo ya no pertenezco hace unos meses desde que empecé a trabajar en el museo por razones operativas de la vida. Pero es una institución que se puso como meta construir un poco la entidad del arte en Mendoza, recoger cosas que estaban abandonadas, que iban a desaparecer, porque, bueno, obras de artistas, documentos, diapositivas, papelitos, cositas que tenían los artistas en su casa, que no hay muchos lugares a donde mandar a parar esas cosas. Entonces, bueno, se constituyó un archivo de documentos y una colección de obras, con la intención de poner eso en resguardo y de organizarlo para que se pueda investigar sobre eso. Solo que tiene una mirada muy sesgada sobre el arte mendocino, orientada específicamente a lo contemporáneo y a las líneas más experimentales del arte local. Hay artistas que son muy conocidos y muy importantes que no están integrados a la línea de investigación de la Fundación. No porque no nos parezcan malos artistas, sino porque no forman parte del recorte o del punto de vista sobre el que se trabaja en la Fundación. Bien, vamos a seguir charlando, si te parece, después del corte. Dale. ¿Sí? Establecemos una pequeña pausa, ya regresamos con más En la Caja, hoy con Laura Valdivieso. Access.
Valdivieso sostiene que hay una idea de que el arte es solo un hobby, no un trabajo. Y hay otros mitos, dice, que los artistas somos todos hippies, desorganizados. Los mismos artistas lo piensan. Yo no creo en esto. Un artista puede hacer cualquier cosa que quiera y lo que no puede hacer, lo puede aprender. Yo no creo que el artista sea una entelequia situado fuera de la realidad, dice Laura. En lo que hace a una política cultural concreta, señala que lo que falta es una visión orgánica, también en cuanto a política pública. No tiene una crítica en particular, pero cree que sin esto estaremos siempre librando las mismas batallas. ¿Qué cosas faltan? ¿Qué roles va a cumplir cada espacio? Cada uno debe asumir su rol y el costo de ese rol. Hay que determinar qué instituciones faltan en Mendoza. Falta, por ejemplo, un museo de patrimonio histórico de arte que muestre el arte mendocino desde el principio hasta ahora. No se trata solo de un espacio físico, sino de un proyecto integral de patrimonio artístico. Hay que definir el perfil institucional de cada área, marca Valdivieso. Pero también, la artista reclama la responsabilidad de todos y el trabajo. Es una decisión. Esos mecanismos hay que buscarlos. A mí el artista solo y la pleitesía que se le rinde por su fama no me alcanza. El artista y su fama no me alcanza. No, yo no creo en la figura del artista solo. No creo en eso. Creo que el arte es un entretejido, como hablábamos al principio, de cosas que se van enredando unas con otras y que se van construyendo y que se van significando unas a las otras. Existe el artista solo y su fama y sus clientes. A mí esos artistas en general no me interesan, no en el sentido que no me interesan ellos como personas ni nada, no me interesan como hecho cultural. Me parece que la interacción entre artistas, con el público, con la historia, con las instituciones, van armando el arte, que es una cosa, que es un concepto que nos agrupa a todos. Una cosa así sola, aislada, ni siquiera creo en eso. Creo que son cosas que en algún momento van a desaparecer, están como condenadas a desaparecer, por lo menos de lo que yo entiendo que es la institucionalización del arte. Bien. ¿Considerás que en la provincia de Mendoza hay una suerte de grupo cerrado, de elite artística que de alguna manera no ve con buenos ojos que ingresen personas nuevas o propuestas nuevas? Mira, creo que es un poco genérico decirlo así. Me parece que hay pequeños entornos, hay pequeñas situaciones, hay grupos, minigrupos de pertenencia. Es medio complejo. No sé si exactamente ese es el diagnóstico, que no quiere que entren. Lo que sí creo es que hay grupos muy establecidos que manejan una estética muy tradicional, ligada a la pintura y a la escultura tradicional, que hay un público muy afín a eso, y que en ese círculo de cosas no hay el ingreso posible de nada nuevo, pero básicamente no porque no quieran, sino porque no hay interés ahí tampoco. Hay un público que quiere ver lo que quiere ver, no quiere que le muestres algo que no quiere ver. Hay artistas que quieren hacer lo que el público quiere ver o lo que ellos quieren hacer y no quieren interrelacionarse, ni ver qué pasa con su obra, ni confrontar. Entonces, en ese contexto de cosas no entra nada porque no está la necesidad tampoco. No sé si está la actitud de que no entre, pero sí no está la necesidad. Y después hay otros círculos que es al revés, que están extremadamente atentos a ver de dónde sacamos de la galera algo nuevo. O algo re joven. Entonces, desconocer también trabajos que están hechos, historias transcurridas, que te van aislando. Eso también te va aislando. Son así como... No sé, tendría que hacer un mapa de pequeños grupos y pequeñas acciones para darte una idea un poco más completa de eso. Sí creo que es interesante que las instituciones sepan a qué se dedican, para que el público también sepa a qué institución ir, o qué ve cuando va a una institución, o qué investiga esa institución, qué te propone ver esa institución. Eso sí, eso es un trabajo que sí creo que es necesario, que es otro tema. Entonces esa institución ya ordena, muestra, investiga, comunica, claro, y el público se interrelaciona de una manera más clara con lo que tiene para ver. Claro.
Bien. Pregunta al público, de la gente en general. ¿Lo vemos? Dale. Vemos la primera. Hola Laura, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, te voy a hacer una preguntita. Si hay épocas, creo yo que hay épocas que marcan a un artista y a veces un artista marca una época. Entonces la pregunta es, ¿cómo sería el arte atemporal? Esa es mi pregunta. Laura, sé que la vas a contestar con tu capacidad, no tengo problema para contestar dignamente esto, así que te escucharé. Un abrazo. Primero contame quién es. Primero Bueno, contanos a todos quién es. Martín Villalonga en Mendoza es un artista muy conocido de larga trayectoria. En mi vida es una persona con la que hemos transitado, él era amigo de mi marido, lo conocí el día que conocí a mi marido. Entonces hemos transitado nuestra vida juntos. Sus hijos son como mis hijos adoptivos, son personas muy queridas, que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de que seamos artistas. Es una cosa que trasciende absolutamente esa situación. Tiene más que ver con una cosa de filiaciones amorosas, yo quiero mucho, pero mucho a su esposa, Elena, que es como una hermana para mí, entonces, bueno, es una persona que aprecio especialmente. Y esa pregunta, qué difícil. Y que además, claro, hace una pregunta sobre muy el arte atemporal. Muy difícil, sí. ¿Qué es el arte atemporal? Yo no creo que haya definiciones estables en el arte. Bien. Creo que hay épocas en las que se puede creer ciegamente que hay un arte atemporal, definirlo, encontrarlo, establecerlo y escribirlo en los libros, y hay épocas que ponen duramente en crisis ese principio, lo diluyen y lo borran de los libros. Eso es lo que yo pienso. Creo que el arte atemporal es una construcción que aparece en algunas épocas de la historia del arte y que entra en crisis en otras épocas de la historia del arte, porque los artistas clásicos pensaban que el arte que ellos hacían era atemporal. Y es atemporal en un punto, porque su existencia es atemporal, y todos vamos a ver arte clásico y nos encanta, pero fue baqueteado, agredido y transgredido durante toda la primera etapa del siglo XX, en la que se le bajó la persiana de la historia y dijo, ustedes terminaron acá, se van, todo el mundo, a dormir, porque viene otra cosa. Entonces, yo creo que es una construcción, eso pienso, el concepto del arte atemporal, que hay momentos de la historia en los que está y momentos en los que no. Bien, respondida entonces. ¿Pasamos a la segunda? A ver. La vemos. Bueno, antes que nada quería saludarte y decirte, Laura, que te apreciamos muchísimo como amiga, docente y sobre todo como artista. Y mi pregunta eran dos en una, y una de ellas era preguntarte ¿cómo definirías hoy el arte contemporáneo? Y dos, ¿cómo se podría hacer para reconocer una obra de arte contemporáneo? ¿Cuáles serían sus condiciones? Eso es todo. Bueno, te mando un gran saludo y muchos besos. Dos preguntas hace Edgar Murillo, Dos preguntas, ¿no? Edgar Murillo. ¿Cómo definir el arte contemporáneo y cómo reconocer una obra de arte contemporáneo? Bueno, también la definición de arte contemporáneo, esta asociación de dos palabras que tienen, bueno, el arte, que todos sabemos qué es, y contemporáneo, que hace referencia en realidad a algo que sucede mientras nosotros estamos. Arte contemporáneo podría ser todo lo que se ha hecho en el mundo en los últimos años, o sea, todo lo que es contemporáneo, si nos remitiéramos a la palabra tal cual es. Bien. En realidad no es así, porque el concepto del arte contemporáneo está ligado a una serie de categorías estéticas que lo definen. Creo que el arte contemporáneo es un proceso de la historia del arte que ha borrado sus límites epistemológicos y disciplinares del arte. Entonces se ha nutrido, se ha corrido para la publicidad, se ha corrido para la ciencia, se ha corrido para el video, se ha corrido para la performance, para el teatro, para la ecología, porque hay artistas que plantan árboles. O sea, creo que eso sería como una definición así macro para empezar a pensar qué pasa en el arte contemporáneo o qué es el arte contemporáneo. Es ese momento en el que el arte borró no sus categorías clásicas como hizo el arte moderno, sino sus límites epistemológicos. Y dijo, vamos a hacer arte con cualquier cosa. ¿Y cómo reconocer una obra de arte contemporáneo? Eso yo siempre lo hablo con mis alumnos. Son esas cosas que no podrían pertenecer ni siquiera a la década del 50. Nosotros vemos una obra de Fader del año 1945
y podría ser del año 1898 perfectamente. Ahora, vemos una obra de Joseph Beuys y no podría ser ni de 1950, porque todavía no se había muerto la pintura como disciplina. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esas imágenes que no hay forma posible de correrlas mucho más atrás, porque llega un momento en el que ya no podrían haber existido, no hay forma de que hubieran existido. Un edificio de Le Corbusier no hubiera existido en el siglo XIX, no hay forma de imaginarlo en el siglo XIX. Bien. Entonces es una obra moderna. Hay obras del siglo XX que no son modernas porque podríamos correrlas y meterlas en un lugarcito y se verían más o menos bien. Le Corbusier no se vería más o menos bien. Y el arte contemporáneo no se vería más o menos bien de la década de 50 para atrás. No sería arte, porque estas cosas desbordadas que estamos hablando no serían vistas como obra de arte, serían otras cosas. Sería un señor plantando árboles, sería... O sea, los artistas de la década del 50 hubieran dicho de todas las obras que se verían después, bueno, eso no es arte, eso es, qué sé yo, agricultura, es publicidad, no sé. Eso me parece que nos permite establecer un principio como para poder hacer una división temporal. Y decir, esta obra no cabe en la década del 50, ni en la del 40, ni en el 30 para atrás, porque no sería arte en ese momento. Sí, leía en una entrevista que te hicieron hace algún tiempo atrás que en cuanto a los artistas mendocinos, rescatabas de alguna manera los garabatos de Filomena Moyano y de Luis Quesada, los dibujos de Luis, porque entendías que eso no se podía comparar con nada de lo que ya hubiese pasado. Es un poco esto a lo que hace referencia, ¿no? Exactamente, es un poco ese concepto. Hay otros artistas mendocinos que son muy conocidos, que uno mira la obra y dice, bueno, esto 1920 va, 1893 va. Hay obra que no. La obra de Filomena Moyano, no. La obra de Mancero Santangelo, no. Y hay obra contemporánea, que si esto es de la misma época que esto, mira esto y mira esto. O sea, hay cosas que no se pueden retroceder. A veces hablando con gente en las clínicas, que hice unas clínicas el año pasado, los chicos me decían, esto no, porque estoy abandonando el paisaje, me estoy yendo a la abstracción. No, la palabra abstracción es una palabra del arte moderno, no es una palabra del arte contemporáneo. Entonces, si estás haciendo paisaje y estás corriéndote del paisaje, si te corres a la abstracción, estás entrando en una problemática del arte moderno. Esa no es una problemática del arte contemporáneo. Es la obsesión, el arte contemporáneo. O hay otras palabras a las que uno tiene que virar el paisaje si quiere meterla en ese mundo. Que no quiere decir que haya que hacerlo, digo si querés hacerlo. Entonces hay como cosas que definen el momento, que no se pueden confundir con otras. Y después están estas palabras genéricas que a veces cuando no estamos muy informados, no estamos en tema o no nos interesa, nos parece que son eternas y no son eternas, ¿no? La abstracción del paisaje es un concepto del arte moderno, no del arte contemporáneo. Bien, las cosas claras, entonces. Claro, va más o menos claras, porque no son muy fáciles. Uno va más o menos delimitando y después ahí hay que ir mirando más o menos lo que se parece a lo que estás más o menos diciendo. Pero es algo así. En cuanto a tu búsqueda personal, ¿no? La cuestión interna, la artista, ¿cuáles han sido tus objetivos, tus intereses en esta, no quiero utilizar ninguna categoría, ¿no? Pero esta pseudo clasificación, si me permitís, que en mi cabeza esquemática la arme así? Mira, a mí lo que me pasa, honestidad brutal, lo que me pasó con la obra es que la cabeza ha dominado mi vida. Yo soy una persona cerebral. La cabeza anda rápido. Y soy muy emotiva y esas dos cosas siempre han estado como en terrenos diferentes. Yo la obra la necesito para bajar a ese lugar que decía en el informe de mi mirada de artista. Entonces siempre estuvo ahí para no dejar de mirar desde ahí todo lo que hago. Nunca pensé la obra como una obra, como el Edgar, que él hace su obra y su obra es la obra. Él es el artista y la obra es el obra. Para mí la obra era un momento de mi rollo en el que vuelvo a ser lo que quiero ser y a mirar todo desde ese lugar. Entonces necesito hacer la obra para eso. Es casi como una terapia dentro catártico, un proceso catártico. Sí, absolutamente. Después, ¿qué pasó? Que descubrí con los años que las cosas tienen una lógica más allá de la que nosotros pretendemos que tengan. Entonces, todo ese paquete de cosas que yo produzco en esas situaciones interactúan con lo que yo soy. Claro. Entonces se va construyendo algo alrededor de ese trabajo que tiene que ver con lo que yo le aporto desde afuera al trabajo, desde mis otras acciones, desde mis palabras, desde los lugares por los que circulo,
desde los artistas que me miran, porque no piensan como yo que esa obra es catarsis, sino que la miran con la libertad que la pueden haber mirado ustedes. Entonces empezó a aparecer la producción a jugar un papel en mi vida que no era el que yo había previsto y que sigue ese rumbo. Me parece que en algún momento ya, independientemente de lo que yo pienso, porque de hecho estoy acá porque ustedes piensan algo de mí que yo no habría pensado, no hubiera venido a decirle, chicos, háganme una entrevista. Entonces las cosas empiezan a construirse, que es a eso que me refiero, a cómo todo se va tejiendo. Pero nunca te vulnera la mirada ajena, ¿no? No, la mirada afuera no vulnera ni a vos ni a tus obras. No, en definitiva, te construye. Es casi lo mismo. No, Sí. para nada. Te aporta una perspectiva, te va haciéndote mirar a vos, te va haciendo descubrirte. Para nada te vulnera, no. Ni siquiera las miradas que pudieran ser negativas o que pudieran decir algo al revés de lo que yo pienso, no. O que clasifiquen aquello que vos haces como algo negativo, ponele. Tampoco, no, porque ninguna manera. es parte de eso, parte del entretejido, porque además lo negativo y lo positivo en el arte es una cosa relativa también, es una construcción de época, de contextos, de entornos. Claro. Entonces, a mí no me asustan esas cosas porque sé que las cosas viajan y se van a terminar ubicando en el lugar en el que tienen que estar. Y, entonces, no, para nada, al contrario, me parece súper enriquecedora la mirada, cualquiera, hasta la más simple. Bien, vamos a seguir charlando. ¿Te parece en el próximo bloque? Bueno. Vamos a un corte, ya regresamos. Access. Access. Bueno, arrancamos este tercer y último bloque, lamentablemente, porque tenemos un tiempo también que cumplir, pero quiero saber si la estás pasando bien, si estás cómoda. Muy con esto. bien, muy buenas preguntas. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir una foto y quiero que me digas quién es este señor y qué te significa a vos, a la Laura Puertas Adentro. Este señor me voy a emocionar, es don Marcelo Santangelo, una persona para mí maravillosa y absolutamente clave en la construcción de la historia del arte local. Creo que todavía ni empezamos a pensar lo que ha dejado, su legado. Yo lo conocí en la universidad cuando yo entré, él en los avatares de las políticas educativas, perdió el concurso de pintura, cuando se llamaron a concurso en el proceso de democratización de la universidad. Entonces le abrieron una cátedra alternativa donde daba clases muy incomprensibles. Entonces todos nos enojábamos porque decía cosas que nos parecían ridículas y que nadie entendía de qué estaba hablando. Con los años, bueno, por suerte uno madura, porque si no solo envejeceríamos, y eso sería trágico, empezar a pensar esas palabras delirantes de Marcelo Santangelo en medio de una universidad que era súper académica, donde todos íbamos a pintar y aprender a fumar cosas, y él salía con esos delirios. Y después, con los años, pensando cómo una persona puede sembrar la semilla de la discordia. Creo que lo que hizo, la manzana de la discordia, pero lo que hizo Santangelo fue eso en Mendoza. Y todavía hay mucha gente que sigue pensando lo que yo pensaba cuando iba a esas clases delirantes, que era un delirante, qué sé yo. Está bien, son opciones, pero creo que vino a decir, a patear el tablero. Claro, a patearnos el tablero a todos. Entonces, bueno, cada vez con más frecuencia recuerdo cosas que él decía en una etapa de su vida donde estaba muy enfermo, empezó a escribir, no existían todavía ni Facebook ni nada, entonces él escribía unos textos y los mandaba por correo electrónico a todo el mundo para que los leyeras. Entonces, bueno, yo los leía y siempre me decía profesora, a mí cosa muy simpática porque yo era una niña al lado de él, y que guardo con mucho amor esos textos porque son maravillosos. Después cuando los vuelvo a leer digo, claro, cómo no iba a parecernos delirante y ridículo si nos estaba diciendo a todos la cosa no va más por ahí. Hay que pensar todo de nuevo, porque el arte ese que nosotros estudiábamos ya No va más. no va más. Claro, una invitación a pensar permanente. Claro, lo cual es un poco incómodo, por eso uno se revela un poquito. Pero creo que es una de las grandes figuras, si no la figura del arte mendocino del siglo XX, Marcelo Santangelo. Bien. Y hablando de universidades y de épocas más rigurosas y de este caminar en el ámbito académico, ¿qué rol te parece que tienen los académicos frente al arte? ¿Qué rol tienen los académicos?
Mira, yo creo que los académicos son muy importantes. A mí lo que me parece es que hay que pensar qué es un académico en Mendoza. Nosotros, que en realidad casi todas las culturas postcoloniales del mundo, tenemos como una adicción a importar modelos tal cual vienen, de tal cuales lados que los traemos, que vayan a saber cómo se generaron en esos lados, pero nos los traemos así como vienen. Yo siempre digo, ¿qué diría Roland Barthes si estuviera acá? De las cosas que nosotros decimos, de las que él decía cuando estaba en su casa. Me parece que hay que pensar la academia en el contexto local. Por ahí no es interesante una academia que estudie los interrogantes que plantea no sé quién en su texto, no sé cuánto, en el confín del mundo, sino tener una academia que trabaje de manera académica, cosa que yo no hago y que me gustaría mucho hacer y que cuando necesito que lo haga alguien, buscamos a alguien que lo sepa hacer, la construcción del discurso local. Nosotros tendríamos que estudiar Historia del Arte de Mendoza de manera orgánica en la universidad, exhaustiva, no así una pasadita al final, como para que no, como una pasadita. Claro. Nos tendríamos que saber todos de memoria lo que pasó acá primero, porque salís a otro lado y te preguntan y estás desorientado, la historia del arte argentino, la historia del arte latinoamericano. Y en realidad la academia nuestra tradicional hacía al revés. Estudiábamos un montón del Renacimiento italiano, y después no sabíamos nada, salías a la calle y no sabías qué artistas había en Mendoza. Claro. Y yo no creo en eso, yo creo que si no conoces tu contexto, estás en el aire, porque el mundo sí es una entelequia. Y la red también, chicos. La red es una gran paradoja, es la posibilidad y la imposibilidad. Exacto. Todo y condicionante permanente también. Entonces, pararse ahí, en el mundo, sin nada abajo de los pies, es medio raro. Yo por lo menos no creo en eso. Entonces creo que la academia está bien y que debería definirse en función de los lugares y de los momentos históricos en los que está funcionando. Bien. Si me permitís un segundo, cuento una anécdota de Berta del Castillo, que es la rectora de la Escuela de Cine, que dice que una vez ella dio una charla en una cosa así toda muy importante, entonces se puso a citar a un personaje y desarrolló toda una idea y le levantó la mano una persona del público y le dijo, esa persona que la que usted ha nombrado soy yo y ya no pienso nada de todo eso que ha dicho. Entonces, muy divertido, porque en realidad es así, son hombres, son seres, entonces cuando uno saca todo tal cual viene y no lo piensa y no lo contextualiza, caes en esos errores básicos, porque ese señor, habían pasado unos años y ya ni siquiera él estaba podía de acuerdo sostener, claro, con lo que había dicho en aquel momento. Claro. Todo muy dinámico. Eso pienso siendo muy benévola con la academia. Me imagino. No voy a decir nada más. Me imagino. Laura, ¿cómo conciliás tu artista plástica con la funcionaria pública que tiene preocupaciones y objetivos con respecto al MAM? Mira, yo llegué grande al MAM. Grande con mi carrera hecha fuera. No es que mi vida se ha desarrollado dentro de la función pública. Tengo el gran privilegio de haber llegado a un lugar donde el entorno de la gente que me acogió cuando llegué es muy interesante. Todas personalidades de bajo perfil, pero todas muy interesantes. Y además es un lugar que para mí es mi casa. Ese museo. Yo crecí dentro de ese museo. Fui a todas las conferencias, todas las charlas, todas las muestras de que tengo 17 años. Entonces era como que de pronto se va la mamá y el papá y te deja la casa a cargo. Y ya te la sabes de memoria. Yo me lo conozco de memoria el museo. Entonces me ha agarrado en un momento de mi vida que me resulta muy familiar estar ahí y que me manejo adentro del lugar y la gente que circula por el lugar de manera muy familiar. Tampoco me gustan las instituciones así. Creo que las cosas tienen que pasar y uno es un facilitador para que no importa tampoco si va mucho público, me parece que las cosas tienen que pasar y después vamos viendo qué pasa con las cosas que pasan. Exacto. Me pasa eso con el museo. Esto da perfecto pie al informe que vamos a compartir. A ver. Nos vemos. Laura se graduó en la universidad en el taller de escultura. Trabajó escultura un tiempo largo con Eliana Molinelli en el friso de la Plaza Independencia. Después, comenzó a trabajar con relieve sobre superficies planas, en un borde muy fino entre el dibujo y la escultura. Valdivieso confiesa que fantasea con escribir, pero aún tiene que desentrañar todo el proceso de hacerlo, distribuirlo y difundirlo. Salvando las distancias, lo que espero que alguna vez aparezca en mi obra es algo así como cuando ves los zapatos sucios de Van Gogh y decís, miércoles, está todo ahí. Es pretencioso,
Pero si la construcción de sentido de mi trabajo es que va por un rumbo posible, es ese. Si no, será un camino recorrido, sostiene Laura. Lo mismo le pasa con su tarea frente al Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Y lo modela así. No creo ser una directora de museo. Creo que soy yo, la Laura, metida en el museo. Y eso me gusta. Lo quiero cuidar. A Laura le gusta mirar las obras de sus colegas, pensarlas, buscar cosas del pasado. Es una forma de pensar el arte con una idea más de campo, que incluye verlo en situación. Es una manera diferente de ser artista, ya que la definición de su obra se amplía a un campo más extenso, que no es producir una obra en solitario. Bueno, quizás un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? La síntesis. Sí, a mí me pasan, yo soy así como muy conectada y a veces estoy viendo en la televisión cualquier cosa y pesco algo que me pone la cabeza en otra sintonía. Hace poquito vi un documental sobre Chabela Vargas y la señora dejó su voluntad escrita de que quería en su tumba una canción que escribió Armando Tejada Gómez. Entonces yo vi eso, seguramente un montón de gente ya lo sabía, yo no lo sabía, y lo vi y me produjo una emoción y dije, wow, el viaje que ha hecho esa canción. Y es una canción de Armando Tejada Gómez. Y yo no lo sabía, entonces entro como en que todas las cosas que han pasado acá, que no sé, que me producen una enorme inquietud. Porque hay muchas cosas de esas, muchas historias de esas en Mendoza que son geniales y que no están... Hay que hacer todo eso, hay que investigarlo, hay que escribirlo, hay que publicarlo, hay que hacerlo conocer, hay que hacer que todo el mundo se entere, que en la lápida de... Entonces me entra toda esa inquietud. Y creo que el museo para mí es un lugar posible en el que en un grupo de gente podemos empezar con puntitas primarias a hacer esas cosillas posibles. A decir, bueno, los zapatos de Van Gogh los recreó Sant'Angelo y salía a la plaza a pasear con un perrito que le había hecho el Pepe Carrieri para promocionar no sé qué cosa y después... Entonces yo digo, mirá vos, y el Pepe Carrieri se murió ahora hace unos meses y el Pepe Carrieri, y después está toda la historia del Pepe Carrieri, que se cruzaron en ese momento, que yo ni sabía tampoco, y que hay gente que ya sí lo sabe, pero hay otro montón como yo que no lo sabe. Entonces siempre me genera mucha inquietud buscar mecanismos para que nos enteremos. Otra cosita pequeña que pasó en el museo, vino Horacio Zavala, que es un artista argentino de trayectoria internacional, a dar una charla, porque él formó parte del grupo de los 13 que ganó la primer Bienal de San Pablo, un grupo de artistas argentinos, en el año 70 y algo. Entonces entró al museo y dice, ¿cómo el grupo de los 13, 1953? Que es un grupo que armó Sant'Angelo. Ay, dice, yo que creía que nosotros éramos el primer grupo de los 13 del arte argentino. Mira. Yo dije, pero en realidad sí son, porque nosotros todavía no hemos salido a decir, che, nosotros tenemos el grupo de los 13, que es del año 53, que hizo esto. No hemos salido a decirlo los mendocinos. Lo colgamos ahí en el museo una vez y después lo descolgamos y a los 2 meses el mundo se olvidó. En cambio, el grupo de los 13 del señor Zavala ya han salido al mundo a decirlo. Eso me inquieta a mí. Por eso es que esta cosa de trabajar con el arte local me produce siempre esa sensación de que hay que hacer todo todavía. Sí, también la búsqueda de la historia que hay detrás de ese hecho artístico, ¿no? Exactamente. Que explica muchas veces el para que hecho. empiece a entretejerse también, claro. Con don Horacio Zavala que dice, ¿cómo? Nosotros éramos el primer grupo de los 13. Yo dije, pero claro, y sí, nadie sabe que nosotros teníamos ese otro grupo. Claro. Entonces el museo es ese lugar para mí. Mucho trabajo también. Mucho trabajo, sí, mucho trabajo. Mucho trabajo es una palabra en mi casa. Somos todos, mucho trabajo. Leía por ahí también que no sos, digamos, no estás muy a favor de que te nominen como curadora. Ay, no. Que bueno, ¿me explicas la diferencia? Lo que pasa es que es una palabra muy baqueteada, que además yo realmente desconozco, no me he puesto a estudiar bien su origen, ni bien qué significa, ni qué define. Empezó a viajar por ahí, la empezamos a usar y la verdad es que no tengo muy claro. Yo no me considero una curadora si curador es lo que yo entiendo que es, que no lo tengo muy claro. Porque en realidad lo que yo hago sería más bien como un productor, casi te diría. Es un artista que lo he hecho con Martín Villalonga, nos juntamos, vemos, escribimos algo, vemos cómo mostramos, vemos dónde vamos a parar.
O cuando hay un mandato, como en el caso de las muestras de pertenencia, bueno, que tenían un guión y había que armarlo con el arte del lugar para ajustarse al proyecto. Eso hago yo, no sé si eso es ser curador, creo que no. El curador, hay algunos curadores que son interesantes porque son artistas, que hacen con las obras de otros sus propias puestas. Pero yo no hago eso. Yo muestro al artista, no tengo esa actitud frente a la obra de los otros artistas, no tengo tampoco, no me interesa mucho, me parece que más bien es dejar que el artista se muestre y creo que eso no es del todo un curador. Bien. Y es una palabra que me resulta un poco antipática, por eso prefiero no usarla. Bien, quedó claro entonces. ¿Qué estás haciendo o qué querés hacer? Así ya como para ir cerrando un poco la ¿Qué la estoy entrevista. haciendo? Estoy trabajando mucho en el museo con un equipo de gente genial. Estoy criando niños todavía. No poca cosa, ser que no es mamá, poca cosa, y estoy en esa etapa esposa. todavía, cosa que ha sido muy importante en mi vida y sigue siéndolo, así es que eso está en proceso todavía. Y lo que quiero hacer, que también es como una fantasía, es como despegar. Pero me parece que falta tiempo todavía. Tengo que decantar otras cosas, tengo que ver para dónde, por dónde despegar, por qué pista de todas las que he recorrido se despega, si se despega con todas juntas y con una que no tenía previsto. Eso no lo sé, pero eso espero, despegar del todo en algún momento y no sé bien qué es tampoco. Es como una sensación de que en algún momento va a pasar. Me gustaría escribir. He escrito siempre sobre arte, pero ahí me gustaría escribir. No sé si voy a escribir, pero tengo esas cosas ahí que digo, bueno, voy a despegar cuando termine algunas cosas, como por ejemplo que mis niños estén más grandes, o sea que son tareas que tienen un momento en el que se terminan. Y creo que ahí va a poder ser, que no es el momento todavía, estoy como muy ocupada en una cosa intermedia, en donde mi trabajo y mi vida y mis otras funciones están todas equilibrándose. No estoy lista para despegar, o no estoy lista para despegar, nada más. Y despegaré cuando esté lista o no despegaré. Pero eso me gustaría hacer, despegar. Bueno, esperaremos entonces a que sí sea. Ojalá así sea. Ojalá. Seguramente. Muchísimas gracias por tu presencia acá en el piso y por todo lo que has compartido con nosotros. No, gracias a ustedes. Me he sentido muy halagada con esta invitación y muy sorprendida porque, bueno, muy hermosas las preguntas, muy hermosos los informes. Muy bien, estoy muy agradecida. Hasta siempre, Laura, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Access. Yo no creo que haya definiciones estables en el arte. Creo que hay épocas en las que se puede creer ciegamente que hay un arte atemporal, definirlo, encontrarlo, establecerlo y escribirlo en los libros, y hay épocas que ponen duramente en crisis ese principio, lo diluyen y lo borran de los libros. Eso es lo que yo pienso. Creo que el arte atemporal es una construcción que aparece en algunas épocas de la historia del arte y que entra en crisis en otras épocas de la historia del arte. Bien, hasta aquí llegó este espacio de entrevistas, hoy con la presencia de la artista plástica y también directora del Museo de Arte Moderno de Mendoza, Laura Valdivieso. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de la hora 22 a través del canal 30 de TDA o en www.señalu.tv. Chau, hasta el próximo miércoles. Access.